Mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Espero que el estudio del libro de Números esté trayendo mucha revelación a la vida de cada uno de nosotros, pues verdaderamente es un diagnóstico preciso de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, y también nos revela un gran conocimiento acerca del Dios grande y maravilloso que tenemos, de nuestro Padre, de su carácter. También nos revela, además de su amor y de su misericordia, podemos conocer al Dios justo. Así que no nos perdamos ninguno de estos capítulos del libro de Números y tratemos de sacar el mayor provecho al conocer y al atesorar las enseñanzas que podemos obtener de este precioso libro. Números 14 es el desenlace del capítulo anterior, por supuesto, de Números 13, en donde por insistencia del pueblo, Dios les permitió que ellos enviaran a 12 espías para poder reconocer la tierra que Él les había prometido. Ellos estaban allí, próximos a poder entrar a esa tierra prometida, pero deciden enviar a un grupo de personas para reconocer la tierra y para poder decir lo que en ella ven. Moisés los envía, por supuesto, con el visto bueno de Dios, quien indica que debe de ser un representante de cada una de las tribus, un príncipe de cada una de las tribus, y se les da la indicación que puedan verificar la tierra, si es fértil o no, si el pueblo es fuerte o no, si es poco o es numerosa, si es buena o es mala, si está fortificada, si están habitando en campamentos o en ciudades amuralladas, si hay árboles o no. Estos detalles eran los que estos espías debían de prestar atención según las indicaciones que Moisés les dio. Así que ellos están ahí 40 días y cuando regresan resulta que 10 de ellos dan un reporte muy negativo. Sí, por supuesto, corroboran que es una tierra fértil, una tierra rica que produce unos racimos de uva inmensos. De hecho, llevaron un racimo de uvas, pero se enfocan en los habitantes de esa tierra y no en lo que Dios les había prometido. Se enfocan en que los habitantes de esa tierra eran numerosos, que eran fuertes, que las ciudades están amuralladas, que las ciudades son fortificadas y que aún hay gigantes en esa tierra. Y ellos se comparan y dicen: a nuestro parecer somos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Este reporte no incluye a Dios. Este reporte no incluye nada de lo que Dios ha dicho. Sin embargo, Caleb y Josué dieron otro reporte. Caleb particularmente dijo: subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Este reporte estaba basado en lo que Dios les había dicho. Estaba repitiendo las palabras que Dios había dicho. Dios había dicho que iban a tomar posesión de esa tierra. El pueblo no escuchó el reporte correcto. El pueblo escuchó aquel reporte que era prácticamente una sentencia de muerte, en la que estos espías decían: esta es una tierra que traga a sus moradores. Y la reacción del pueblo está allí, descrita en Números 14. Dice que la congregación, que todo el pueblo gritó, dio voces y lloró. Era una conmoción tal que se vio atrapado todo el pueblo en un mismo sentir de incredulidad ante lo que Dios había dicho.
y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y comenzaron a proferir palabras totalmente negativas en contra de lo que Dios había dicho y renegaron de lo que Dios había hecho por ellos. Y empiezan a decir, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y van aún más allá de las quejas, más allá de declarar palabra totalmente contraria a la que Dios había dicho y se atreven a hacer un plan y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Podemos con este ejemplo ver cómo los seres humanos tendemos a dejarnos llevar por lo que escuchamos y por las circunstancias que están presentes. Ellos tenían la presencia de Dios con ellos. El Señor les había dado su ley. El Señor les había mostrado su amor, rescatándolos de una situación de esclavitud, trayéndolos por el desierto, sin que ellos padeciesen enfermedades, sin que padeciesen hambre, sin que padeciesen sed. El Señor iba resolviendo cada situación que se les presentase. Y lo hacía con poder, y lo hacía con gloria, y lo hacía mostrando su amor. Pero aquí está aquel pueblo que está viendo la columna de nube y la columna de fuego que indica la presencia de Dios. Aquí está este pueblo volteando su rostro de Dios y mirándose a ellos mismos, mirando su situación, temiendo por sus vidas, por la muerte, por cómo iban a quedar ellos allí atrapados, muertos en esta ciudad, en este lugar al que Dios les había dicho que iban a entrar y poseer. Ellos dejaron de ver a Dios y se vieron ellos mismos. Y qué terrible es cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, porque eso significa que estamos poniéndonos a nosotros en el lugar de Dios, es decir, que estamos erigiendo un ídolo de nosotros mismos. Es más, revisemos bien cómo ellos se apropian de lo que es de Dios y ellos se atreven a decir, ¿por qué nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Ellos están adjudicándose que las mujeres, que los niños les pertenecen a ellos, como que si Dios no está interesado en los niños ni en las mujeres. Y esto sabemos que no es así. Dios claramente les había dicho que ellos eran su pueblo, que eran su especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios les había dicho, mía es toda la tierra. Y es así. Todo le pertenece a Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Nosotros no somos dueños de nada ni de nadie. Somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos y debemos ser buenos mayordomos, buenos administradores. Pero eso solo lo podemos llevar a cabo cuando seguimos las indicaciones de Dios. Así que ellos aquí están usurpando el lugar de Dios. Este pueblo está en una gran conmoción. Pueden imaginarse, lloraron toda aquella noche. Un gran despliegue de energía y de emociones que hubieran podido ahorrárselas y poderlas haber derramado o expuesto al momento de obtener la victoria y entrar a la tierra prometida. Dios tenía un plan para hacerlo y nosotros ya conociendo y teniendo la Biblia en nuestras manos, sabemos que Dios lo hizo,
40 años después, Dios lo hizo. Dios hizo lo que estaba preparado para hacer en este momento, Dios lo hizo después. Así que no nos cabe a nosotros la menor duda que Dios les había entregado esta tierra y que Dios se iba a encargar de los gigantes, Dios se iba a encargar de los enemigos, Dios les iba a dar las indicaciones día a día de lo que ellos tenían que hacer y ellos hubieran entrado y tomado posesión de esta tierra. Pero su rebeldía, su reacción vino a trastornar la promesa que Dios les había dado. Y ellos, en lugar de apropiarse de esa promesa, la rechazaron. Fueron ellos los que decidieron no entrar en esta tierra. Ellos dijeron, no entraremos, regresémonos mejor. Caleb y Josué están allí en Números 14:6 y se rompen sus vestidos ante ver esta conmoción, este frenesí del pueblo. Moisés y Aarón estaban postrados sobre sus rostros delante de toda la multitud. Y Josué y Caleb se atreven a hablar, aún en medio de todo este descontrol. Ellos hablan y dicen, la tierra por donde pasamos para reconocerla, solo para reconocerla, no era para venir y dar este reporte negativo, no era para tomar decisión en cuanto a lo que ellos estaban diciendo que había, de los moradores que había en esa tierra. Era para reconocer la tierra, no era para centrar su atención en los moradores de esa tierra, ni en las fortalezas de los moradores de esa tierra. Y Josué y Caleb dicen, es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Qué palabras tan sabias están dando en este momento Josué y Caleb? Están reconociendo que la tierra era buena, están diciendo lo que Dios nos ha dicho es cierto, esta tierra fluye leche y miel. Y ellos están reconociendo quién está con ellos. Y les está diciendo, si Dios está con nosotros, ellos no van a poder contra nosotros porque ellos no tienen quien les ampare. Su amparo no está con ellos, no tienen quien les ampare. El único Dios verdadero, el único Dios que existe es el Dios nuestro, y Dios está entre nosotros, está con nosotros. Así que no temamos, ellos no tienen quien los defienda. Su amparo se ha apartado de ellos. Y dicen esta expresión que es muy común en nuestros tiempos, y dicen, ellos son pan comido. Son pan comido para nosotros, no porque ellos están enorgulleciendo, sino porque Josué y Caleb están reconociendo que si Dios está con nosotros, si Dios está de nuestro lado, somos mayoría, somos mayores, somos más altos, somos más grandes. No importa el enemigo, ni la talla del enemigo, ni el número de personas en el ejército enemigo. Somos mayoría con Dios. Josué y Caleb les están haciendo querer entender y que ellos puedan arrepentirse de lo que están haciendo, de lo que están diciendo y de lo que están planificando, pero la multitud lastimosamente no escucha. Su pensamiento, su entendimiento está entenebrecido totalmente, se ha contagiado por este mal reporte y dice que ellos están planificando más bien apedrearlos. Ellos se están preparando para apedrear a Josué, a Caleb, a Moisés y a Aarón quizás, pero es aquí
donde la gloria de Dios se hace presente, se muestra en el tabernáculo a todos los hijos de Israel. Y habla Jehová. Y dice a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Aquí podemos notar que las señales, que los milagros no vienen a ser fundamental para nuestra fe. Lo fundamental, lo esencial para nuestra fe es realmente la palabra, que nosotros oigamos, que nosotros nos dejemos saturar por la palabra, que tengamos esa comunión con Dios para que nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos espirituales estén abiertos a la palabra del Señor y que sea esta palabra la que sea sembrada en nuestros corazones, de manera que cuando vengan otras voces y otras palabras no quepan dentro de nosotros, no haya espacio para sembrar esas semillas de duda, de incredulidad. El Señor había hecho señales poderosas, los había librado del ejército egipcio cuando los perseguían, les había dado agua dulce de aquella agua amarga en la que ellos se quejaron allá en Mara. El Señor les había dado maná cuando se quejaron porque no tenían comida, porque tenían hambre. El Señor otra vez también en Refidim les dio agua de una roca. Luego el Señor les perdona cuando hacen aquel becerro de oro de sus alhajas y de sus arcillos y de sus aretes y todo. El Señor realmente les ha mostrado que está con ellos. Les ha dado carne cuando pidieron carne, pero ellos, su avaricia, acumularon tanto, hicieron por montones, invirtieron todo su esfuerzo, se volcaron hacia esa carne, sus deleites. Qué bueno que fueron heridos por una plaga. Así que el Señor les ha mostrado una y otra vez que está con ellos, que los escucha. Sin embargo, en este momento, ellos están muy lejos de creer en Dios. Ellos están viendo las imposibilidades de ellos y de su alrededor y no están poniendo su mirada en el Señor. El Señor se encuentra triste, el Señor se encuentra en este momento irritado, molesto, porque dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo los heriré de mortandad, dice el Señor, y los destruiré. Y a ti, Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. En otras palabras, le está dando a Moisés la oportunidad que de Moisés se pueda levantar una generación sobre la cual él va a estar y siempre Moisés al frente. ¿Saben? Era una oferta muy tentadora y quizás muchos de nosotros hubiésemos dicho, pues sí, la verdad, Señor, si eso es lo que tú deseas, hagámoslo. Moisés también ya estaba cansado. Moisés una y otra vez fue librado de ser apedreado por este pueblo. Este pueblo nunca mostró en estos momentos una total simpatía por Moisés, aún su propia familia. Quizás Moisés pudo ya estar desfalleciendo y haber dicho, pues sí, Señor, mejor mátalos, está bien, que se mueran todos y vamos tú y yo y tomemos una tierra y levantemos un pueblo. Moisés pudo haber sido tentado con esta oferta de parte de Dios presentada en este momento de crisis, en este momento de desesperación. Pero Moisés estaba tan lleno de la palabra de Dios, estaba tan lleno
de la presencia de Dios. Moisés estaba tan al tanto de la voluntad de Dios que Moisés sabiamente, sin dudarlo y sin pensarlo, le dijo al Señor: no hagamos eso, no hagas eso, Señor. No hagas eso. Porque ¿sabes qué, Dios? Tú sacaste a este pueblo de Egipto y todos supieron con qué poder lo sacaste. Y todos los habitantes de la tierra están pendientes de lo que estás haciendo con este pueblo. Las noticias se llevan y otros pueblos se dan cuenta de las maravillas que has hecho y cómo los has atraído hasta aquí. Si los demás habitantes de la tierra se dan cuenta que tú acabas con este pueblo aquí en el desierto, van a decir que los aniquilaste aquí, que los acabaste aquí porque no pudiste introducirlos a la tierra que habías prometido a ellos. Y entonces las demás personas, los demás habitantes, pensarán que tú no eres el Dios poderoso que eres o que tú eres un Dios vengativo. Y no es esa la reputación que debemos de dar a entender acerca de ti, porque al final lo que se quiere es que otras naciones vengan a conocerte. ¿Y cómo van a venir a acercarse a ti si llegan a escuchar que no fuiste capaz de entrar a este pueblo, a la tierra prometida, y que más bien este pueblo murió aquí? Fue muerto a causa de tu ira. Irán a conocer que eres un Dios lleno de ira y no conocerán lo que yo conozco, porque yo sí te conozco cara a cara. Básicamente, estoy parafraseando mucho, quizás más de lo que debía ser, pero en pocas palabras, este fue la intercesión que Moisés hace ante Dios, diciéndole: no hagas esto, no acabes con este pueblo, no dañes tu reputación. Ellos son los que han cometido un error. No se tiene que ver afectada tu reputación, Dios, por el error que ellos cometen. Y algo que Moisés hace es que declara lo que él conoce de Dios, tan saturado, tan lleno de la palabra de Dios, que lo que hace es declarar la palabra de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando nosotros intercedemos ante situaciones. Nosotros no podemos hablar tanto de nuestras emociones o de nuestra conveniencia. Lo que tiene poder es la palabra del Señor. Lo que tiene validez, lo que tiene peso, lo que tiene gloria es la palabra de Dios. Y nosotros somos vasijas de barro, así que si contenemos ese especial tesoro que es su palabra, que es su espíritu, hagamos que su palabra y su espíritu sean escuchados, declaremos su palabra. Y dice Moisés: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés le está recordando lo mismo que Dios ha dicho y lo que ha hecho, y que así como Dios es un Dios misericordioso, así como ha sabido perdonarlo hasta aquí esas 10 veces, porque luego Dios dice, pero han visto mi gloria, mis señales que he hecho en Egipto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Así que el Señor no desestima ninguna de las palabras que se hablan, ni las que nosotros hablamos. Allí el Señor ha escuchado a Moisés. El Señor decide no acabar con este pueblo en ese momento, aun y cuando Él está molesto, pero sí determina que ellos
no han de entrar a la tierra prometida. Y ellos no han de entrar a la tierra prometida de la forma como ellos lo declararon. Al inicio de Números 14, ellos dijeron, ojalá muriéramos en este desierto. Y Dios les está concediendo lo que ellos han deseado. Ellos han de morir en el desierto y los hijos que ellos dijeron que van a ser presa del enemigo, ellos dijeron, nuestros niños sean por presa, el Señor les dice, no va a ser así. Sus niños, aquellos que ustedes dicen, sus niños, vuestros niños, dice en Números 14:31, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. El Señor está mostrando que nada de las imaginaciones que ellos se habían formado en la que iban a caer a manos de este pueblo y que sus hijos iban a ser presa, eso no iba a suceder. Muchas veces nosotros nos adelantamos a los hechos y comenzamos a edificar imaginaciones y actuamos de acuerdo a esas imaginaciones que no son contrarias a la voluntad de Dios. Y el Señor habló que únicamente Caleb y Josué iban a entrar en esta tierra porque ellos habían decidido ir en pos de él. Ellos habían decidido seguirle y eran los únicos que entrarían y que tomarían posesión, su descendencia de esta tierra. Y así fue. Nosotros que ya conocemos el resto de la historia, sabemos que así fue. Ellos fueron los únicos que lograron entrar de aquellos hombres. Y a los otros espías que habían dado un mal reporte, esos espías sí fueron muertos por una plaga delante de Jehová en ese mismo instante. Y solamente aquellos menores de 20 años, los mayores de 20 años, ninguno de ellos entró, solo Josué y Caleb, porque habían dado ese mal reporte y porque se habían inclinado al mal reporte, porque no creyeron, porque fueron llenos de incredulidad y de temor, y ellos mismos con su boca se sentenciaron a muerte allí en el desierto. Debemos de ver qué importantes son las palabras que salen de nuestras bocas. Cuidemos qué es lo que sale de nuestra boca. El Señor no desestima nada de lo que sale de nuestra boca. Vemos cómo Él escuchó lo que ellos dijeron acerca de sus niños y escuchó lo que ellos dijeron acerca de morir en el desierto. Así que una vez que Moisés les hace saber cuál va a ser la situación, cómo se va a manejar, cuál va a ser esa resolución que Dios ha dado, que no entrarán, que andarán vagando por el desierto 40 años, un año por cada uno de los días que los espías estuvieron reconociendo la tierra. Cuando ellos escucharon esto, por supuesto, se dieron cuenta que habían tomado una mala decisión y tratan ellos de ir y de subir y de entrar y tomar posesión de lo que Dios les había hablado antes. Y al final de Números 14 dice, se levantaron por la mañana, subieron a la cumbre del monte diciendo, aquí estamos para subir al lugar del cual Jehová ha hablado, porque hemos pecado. Ellos andan buscando que Dios pueda quitar el castigo o lo que Él ha establecido acerca de este pueblo, pero ellos están subiendo, están dando rienda suelta a su osadía, a su vanidad, porque ya no es por fe. No es por fe. Y Dios conoce el corazón, así que sabía si realmente ellos estaban arrepentidos de lo que había sucedido o solamente querían apoderarse de lo que ya habían dejado escapar de sus manos. Porque Dios
ya no estaba apoyándoles en entrar a esta tierra. Así que estas personas fueron presas de los amalecitas y del cananeo. Dios había sido para su pueblo escudo, torre fuerte, refugio, fortaleza. Los había protegido de los enemigos. Y Dios está dispuesto a hacerlo con nosotros también, a ser nuestro escudo. Él lo dice en su palabra y nosotros lo podemos declarar. Pero tengamos cuidado con las filtraciones, con las goteras que pueden haber desde nuestro interior. Aquí fue de adentro del mismo pueblo de donde surgieron todas estas quejas, toda esta inconformidad que dieron resultado a esa incredulidad. Se hizo evidente en el grito, en las voces y en el lloro de todo este pueblo. Santiago 1:14 nos habla desde el 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, sino ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Es de nosotros mismos de quienes tenemos que tener el mayor cuidado. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es la motivación? ¿Estamos verdaderamente afianzados y afirmados en la palabra del Señor? ¿Estamos creyéndole a Dios o estamos creyendo al reporte del mundo, al reporte de nuestro alrededor, o estamos creyendo a nuestros propios pensamientos? Recordemos que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicaciones, falsos testimonios, blasfemia. Cuidemos nuestro corazón, guardemos el corazón, porque de él mana la vida, y la vida del corazón solo puede emanar teniendo fe y teniendo confianza en el Señor. Esa es la vida que el Señor quiere que vivamos, una vida de fe, una vida de confianza en Él. Y Él hará, Él hará. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo mucho.